Ya vimos que la prueba, según Dios, es para poder autoexaminarse, para poder prepararse como Moisés. También el periodo de prueba es un tiempo en el cual Dios permite una aflicción, una eventualidad, con el fin de poder superarla con la ayuda del Señor y aumentar nuestra fe. Amén. Y también, aunque no en el caso del Señor Jesús, también tiene que ver con el juicio, como en el caso del diluvio. Y eso ahorita que estamos viendo eso, también quisiera decirles que cuando hablamos de prueba, hay que entender que hay dos aspectos sobre esta palabra. Porque, hermanos, en el griego, cuando aquí aparece en nuestras Biblias, es la palabra peirazo, que justamente significa probar, que es lo que decíamos, escudriñar, como habíamos visto en el pasaje de Deuteronomio, incitar, examinar y disciplinar, ¿no? Como en el caso del diluvio. Pero a veces causa confusión, hermanos, porque esta palabra en griego, a veces en nuestras Biblias aparece como prueba y a veces como tentar. Y sabemos que en español no es lo mismo. Pero, hermanos, por eso hay que distinguir con el contexto y de quién viene la prueba para saber a qué tipo de prueba nos estamos refiriendo. La prueba según Dios, ya lo habíamos visto, que nos produce esa fe, nos ayuda a examinarnos. Es un tiempo en el cual hay una eventualidad que Dios permite, pero que tenemos que superar con la ayuda del Señor. Y también es un momento también de preparación. Y por eso, hermanos, les invito a que vayamos a Santiago capítulo 1, donde vamos a ver la prueba según Dios. ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es el fin por el cual el Señor nos pasa por este horno, ¿no? Para que seamos como el oro, así, seamos pulidos. Santiago 1. Santiago 1, versículo 12. Amén. Dice, se los leo, hermanos. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí aparece esa palabra en griego. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hasta ahí, hermanos. Vean que aquí prácticamente estamos viendo las dos facetas o los dos aspectos de esta palabra prueba, y justamente se traduce en diferentes maneras aquí, en tentar o prueba. El primero ya les decía que según Dios nos produce fe, pero el otro aspecto es cuando el diablo nos pone a prueba. Y en este sentido ahí se usa la misma palabra, pero aquí él lo hace de una manera maliciosa, con el fin de hacernos caer. Y él lo hace incitándonos en nuestra carnalidad, en nuestra parte que todavía es carnal y que debemos de luchar todos los días contra ella. Entonces, como ven, probar según Dios es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento. Y probar o tentar según el diablo es para la caída. Busca que los hijos de Dios dejen el camino con las pruebas, en ese sentido. Pero, hermanos, aquí justamente hablando de ese personaje malévolo, aquí en estos 40 días en el Señor en el desierto se aparece este ser que aquí en la Biblia lo llama Satanás. Es una palabra que significa el adversario, antagónico, el enemigo. Es decir, alguien que se opone prácticamente a Dios. Pero también utiliza una palabra que es diablo. Es una palabra que es compuesta por un verbo que es bailo y la preposición que también es día. Esa palabra compuesta significa alguien que lanza dardos verbales con el fin de destruir. Por eso es que nosotros lo vemos traducido como un calumniador. ¿Bailo o bailo? Bailo, perdón. Entonces, hermanos, vean que este personaje lo describe la Biblia con estas características porque esa es la misión de él. Es alguien que se opone al reino de Dios y que va a hacer todo lo posible de lanzar esos dardos verbales para poder calumniarlos. Y es interesante porque a veces el diablo, como dice las Escrituras, nos acusa, dice, de día y de noche delante del trono de Dios. Y realmente
el diablo lo que hace, saca muchas veces los pecados que hemos cometido y le dice al Señor, nos señala enfrente del Señor y nos dice, tu hijo, tu sierva ha caído en este pecado, y nos acusa delante del trono. Pero siempre dice la Biblia que en Hebreos que tenemos un abogado, que Él ya ha pagado por todos nuestros pecados, y que por lo tanto nosotros tenemos que tener la seguridad de que ante Dios Él nos ve con amor, Él nos perdona cada día, nos ha perdonado una vez y para siempre. Y cada vez que usted se presenta delante del Señor en oración, tenga la confianza de que Él le restaura. Amén. Porque el Señor es un Dios de restauración. Aleluya. Amén. Ahora, hermanos, vamos ahora sí a entrar de lleno a esos días a esos 40 días. En primer lugar, el desierto que dice las Escrituras, en el cual el Señor se tuvo que apartar, no se sabe con precisión dónde fue. Lo que sabemos en primer lugar es que el Espíritu Santo le movió. En un sentido, le impulsó, le puso el deseo en su corazón de ir a apartarse justamente después de su bautismo. Es interesante porque nosotros como hijos de Dios, cuando estamos en un momento donde el Señor nos da una gran bendición, por ejemplo, alguna sanidad que hemos visto, o a lo mejor el Señor los usa grandemente en algún evento, en un momento en donde la presencia del Señor se siente. Cada vez que tenemos una victoria o un momento espiritualmente fuerte, pareciera ser que posterior a ello viene un periodo de prueba. Y es lo que le pasó al Señor Jesús. Porque Él había experimentado un momento glorioso. Porque Él, dice las Escrituras, que cuando Él estaba en el bautismo, dice que el Espíritu descendió sobre Él como paloma. Y no solamente esa visión corporal del Espíritu Santo, sino también una voz se oyó y le dio esa seguridad. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. O en el otro evangelio también dice, este es mi Hijo amado. O sea, prácticamente era un momento que es impresionante. Pero justamente después de ese momento de alturas espiritual, lo llevaron al Señor Jesús, el Espíritu le movió a ir a ese desierto. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo así obra en nosotros, nos pone deseos. Y no son deseos pasajeros como a veces tenemos. El deseo que pone el Espíritu en nosotros es un deseo que prevalece, que está en nuestra mente todo el tiempo y nos incita y nos ayuda a hacer las cosas de Dios. Algunos de ustedes lo han testificado. Por ejemplo, nuestro hermano decía que en su corazón el tema de venir y apurarse para venir al culto, el Espíritu Santo le puso eso en su mente, en su corazón. Y no lo dejó hasta que nuestro hermano cumplió en cuanto a ese objetivo que el Espíritu Santo sembró en su corazón. Y vemos cómo el Señor aquí obró, aquí lo guió en ese lugar. Y en la fotografía que estamos viendo en la pantalla es en donde probablemente fue en los 40 días de ayuno del Señor. Este lugar, en este monte llamado el Monte de la Tentación, algunos también le llaman cuarentenía, por los 40 días que ayunó el Señor. Y ahí justamente en ese lugar hay un monasterio ortodoxo, donde hay algunas imágenes donde retratan lo que es la tentación, las 3 tentaciones que nos muestran los evangelistas. Entonces ahí posiblemente fue que, como vemos, estuvo a lo mejor a 12 kilómetros al noroeste de Jericó, o algunos incluso dicen que fue en Betábara. Pero aunque no se sepa el lugar preciso, lo que sí sabemos es que era un lugar aislado, porque Marcos nos dice que el Señor estaba con las fieras, y eso nos indicaba que era un lugar en donde el ser humano no hacía población, porque habían bestias que para ellos eran feroces. Pero vamos a ver más adelante que a lo mejor las Escrituras ponen ese detalle no para pensar que el Señor tenía algo que temer, no, al contrario. Es lo que vamos a ver más adelante. Pero viendo una vez que el lugar era un lugar desértico, ahora sí, dice Mateo capítulo 4, del 1 al 4 nos narra el primer evento, la primera tentación. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta primer tentación tuvo que ver con el aspecto de lo terrenal, en el aspecto físico. El Señor había ayunado. Seguramente el Espíritu Santo le movió, el Señor le dio la instrucción de ayunar. Amén. Para estar en comunión con Dios, para saber qué es lo que iba a suceder, ¿no? Después de su bautismo, cómo iba a iniciar su ministerio. Y aquí nos narra la Biblia que después de ese periodo él tuvo una hambre intensa. A lo mejor nosotros no podemos entender a plenitud esa situación. Algunos a lo mejor han intentado comer 1 o 2 días y se siente demasiado fuerte el hambre, se siente una debilidad muy aguda. Sin embargo, el Señor ayunó más de un mes. Por lo tanto, Él físicamente estaba luchando. Aun cuando Él es Dios 100%, estos pasajes nos muestran que Él también fue un hombre. Él también tuvo una humanidad, aunque sin pecado. Y entonces se le apareció el tentador y le dijo: puesto si eres el Hijo de Dios. A lo mejor aquí no era como para poner en duda eso. Él más que nadie, el tentador, sabía que Él es el Hijo de Dios. Sino más que nada es como decirle: puesto que tú eres Hijo de Dios, anda y agarra estas piedras y conviértelas en pan para satisfacer tu hambre. Aquí la tentación, o donde Él quería que cayera, no era tanto en el acto mismo de transformar esas piedras en pan, porque en la vida pública del Señor, Él hizo varios milagros donde transformó materias en otro tipo de materias. Por ejemplo, en las bodas de Caná, Él transformó el agua en vino. O también cuando vemos la alimentación de los 5,000, cuando Él agarró 2 peces, los panes, y los multiplicó milagrosamente. Entonces, el Señor hizo milagros, pero aquí la tentación era, el detalle era de que era tentado a hacer algo en contra de la voluntad de Dios en un tiempo de crisis. En un tiempo de crisis, porque era una crisis física, tenía hambre. Y era tentado a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, porque el Señor le había mandado ayunar. Eso en primer lugar, le había dicho que ayunara. Si él saciaba su hambre sin que Dios le hubiese pedido el ayuno, estaría en contra de la voluntad de Dios. Pero también veamos que en la vida pública de Jesús, todos sus milagros siempre fueron en favor de otros. Las Escrituras dicen que Él es el siervo y Él vino a servir, no a ser servido. Por lo tanto, si Él hacía uso de su poder divino para la autoayuda, no estaría cumpliendo su misión de siervo, porque así lo fue designado por el Padre, que Él tenía que venir, que Él tenía que padecer, que Él tenía que cargar toda dolencia, todo Él tenía que vivir, y tenía que venir a instaurar un reino que no se basaba en pan milagroso, sino en el verdadero pan de vida, que Él es el mismo Señor Jesús. Por eso cuando vemos más adelante que cuando Él multiplica el pan y la gente lo buscaba, porque ellos querían ese pan milagroso. Entonces vean cómo pudiese ser que aquí es una insinuación a ese pasaje cuando la gente lo buscaba solo por ese milagro en cuanto a la comida. Pero aquí no, el Señor vino a instaurar un reino y lo iba a hacer de esta manera, como el Señor le había mandado, sin hacer milagros a favor suyo, sino simplemente hacer uso de ese poder, de ese ministerio para rescatar al hombre. Entonces veamos cómo aquí fue tentado en ese aspecto para ceder a algo que no era la voluntad de Dios en un momento de crisis. Y eso también representa cada vez que nosotros somos tentados en el aspecto de lo terrenal. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido tentaciones en las cosas de la vida? Hemos sufrido tentaciones con el igual de objetivo que en este caso quería Satanás, de que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Cuando tenemos, por ejemplo, una crisis financiera, cuando hay enfermedad,
Hay quienes a lo mejor son tentados y en un momento de enfermedad que no tienen dónde para poder llevar a sus hijos o a su esposa, esposo, o a lo mejor tienen algún compromiso y curiosamente aquel hermano, aquella hermana es encargado a lo mejor del dinero de la caja o de la bodega, y ahí viene el tentador y le tienta para que robe, y disfrazándolo de algo aparentemente bueno, porque siembra la duda o el pensamiento de que solamente es para poder saciar una necesidad física, terrenal, indispensable, como la salud o el alimento. Sin embargo, es pecado, porque la Biblia dice: no robarás. Y así hay múltiples de ejemplos donde cada uno de nosotros en lo terrenal tenemos que decidir, y más en los momentos de crisis, si vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios, aunque a lo mejor a primera vista veamos que pues eso no pareciera ayudarnos, o confiamos en el Señor. ¿A cuántos les ha pasado, hermanos, que a lo mejor tienen un compromiso en las colegiaturas de sus hijos, o tienen un compromiso que solventar, y a lo mejor algunos son tentados a pedir prestado sin consultar al Señor, cuando el Señor ya tiene preparado la provisión de algún otro lado? A lo mejor le sale a usted algún trabajo extra y ya tiene usted el dinero. O a lo mejor a algún hermano Dios le pone en su corazón y le dice a usted: hermano, hermana, pues Dios me puso en el corazón darle este dinero, no sé para qué, pero el Señor me movió. El Señor provee. Y cuando nosotros en lo terrenal nos desconectamos de la voluntad de Dios, cedemos a esa tentación, digamos, comparándolo así como en lo que aquí nos retrata es una tentación terrenal, también así somos tentados. Luego la siguiente tentación dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, en este caso habla de Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Esta segunda tentación es interesante, porque en cuanto a la segunda y la tercera tentación, muchos están en debate si realmente fue algo que se dio literalmente, por ejemplo, que el diablo lo llevó a Jerusalén, al pináculo, o fue algo más en la mente. ¿Por qué? Porque el pináculo del templo, que es la palabra tegión, significa alita o ala o extremidad, y quiere decir la parte más alta de un edificio. En este caso, posiblemente en esa parte fue en donde retrata que le llevó al pináculo del templo. En ese lugar había un patio en el cual el sacerdote se presentaba al amanecer para anunciar el primer sacrificio de la mañana. Entonces, si el Señor fue literalmente llevado ahí, algunos dicen: entonces, ¿por qué los guardias del templo no lo vieron? Hubiesen hecho algo. O por ejemplo la tercera tentación, ¿no? Que le llevó a un monte alto y dice que vio todos los reinos del mundo. Algunos dicen: no, pero no hay algún lugar donde literalmente se puedan ver todas las ciudades del planeta. Entonces, por eso que algunos dicen que esto fue un ataque en la mente, más que físico. O pudiese ser que fue algo a lo mejor en una revelación, en el sentido de cuando tiene una visión, no encontraba la palabra, o fue una visión, o literalmente sí lo llevó a esos lugares. Aunque no se sepa, aunque el texto no nos diga con precisión, sea que fue literalmente en la mente o en una visión, eso no quita el hecho de que la tentación es algo que es real, algo que el Señor tuvo que enfrentarlo. O sea, el hecho de cómo sea la tentación no quita el hecho de que sea realmente algo real, algo objetivo, que todo cristiano y que todos debemos de luchar. Pero aquí, bueno, fuese como llegase a ser, dice que le llevó en el pináculo del templo y le dijo: si por cuanto eres hijo de Dios, échate,
Y citó el Salmo 91. Muchos de nosotros ya lo sabemos, donde dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y vean cómo el diablo, una de las tácticas que él usa, es que utiliza los mismos versículos de la Biblia, pero los manipula, a modo de que haga creer a la persona que tiene otro sentido o otro significado. ¿Y saben por qué? Porque, bueno, si hablamos de manera teológica, el diablo no tomó en cuenta los contextos, el contexto de la Biblia, que es el antetexto, el versículo anterior, posttexto, el versículo que va después, el contexto inmediato, que es todo el pasaje, o sea, todo el Salmo 91 en este caso, o el contexto lejano, que es todo lo que habla la Biblia acerca de cierto tema. Entonces, digamos que en ese sentido él no utilizó bien las leyes de la interpretación, pero maliciosamente, porque si el diablo leyera o le mostrara todo el Salmo, ahí diría que esa protección de que dice que sus ángeles mandará y no dejará que tu pie tropiece en piedra, dice una cláusula: el que habita el abrigo del Altísimo. O sea, no el que hace su propia voluntad, no el que se pone en riesgo como tentando a Dios, no, sino que el que está en su perfecta voluntad, obedeciendo, a ese hombre, mujer de Dios, es aquel que le cubre la sombra del Altísimo, y todo en su trayecto no dejará que su pie tropiece en piedra. Pero si se pone debajo del abrigo del Altísimo, lo cubrirá la sombra del Omnipotente. Esa protección es para aquel que está en la voluntad de Dios. Amén, amén. Y como les digo, no consideró lo que la Biblia habla sobre este tema de la protección. Y ahí es donde el Señor Jesús cita y le dicen lo que está en Deuteronomio 6:16: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. O sea, sí, el Salmo 91 habla de la protección, aunque ya vimos que ahí ya mismo nos dice que es el que habita al abrigo del Altísimo, pero también la Biblia en otras partes dice que no se le debe tentar al Señor de manera intencional. Como cuando alguien dice: no, pues yo me voy a estas horas de la noche en la calle, total, Dios me cuida. Ahí están queriendo tentar a Dios. Como aquí nos retrata en el pasaje cuando el pueblo de Israel le pidió al Señor pues que le diera carne. Decían: ya estamos hartos de tanto maná. Vean cómo despreciaron la bendición del Señor. Lo pusieron a prueba. Y le dijeron: pues si nos quiere, nos ama, pues que nos dé carne. Y bueno, vemos lo que pasó, ¿no? Que hasta se les salía en la nariz la carne de tanto que comieron. Pero vean cómo ellos, el pueblo de Israel en ese entonces, quisieron tentar al Señor. Nosotros no debemos hacer así. Muchos de ustedes lo han vivido, y yo lo oí, por ejemplo, nuestro hermano Luis, que decía: bueno, yo quería seguir la voluntad de Dios, y se subía a su carro, y ahí fue una prueba realmente. Y esta prueba vio cómo el abrigo del Altísimo estaba sobre él, cómo lo protegió, porque lo llevó de ida y de regreso, pero porque estaba en la voluntad de Dios, porque era su propósito, es su mandamiento venir y congregarnos. Y vean cómo el Señor lo guardó. Pero ¿qué pasaría si el hermano a lo mejor es invitado a una fiesta y dice: no, pues yo me voy, total, Dios me cuida? Y sabiendo los riesgos que implicaba, ahí sería otra situación, ¿no? Ahí sería tentar a Dios en ese sentido. Y pues que Dios nos ayude para no poner a prueba a Dios en ese sentido. Porque muchos pensamos: no, pues si Dios me quisiera, no me dejaría esto, de que tengo esta enfermedad. Si Dios me quisiera, pues me daría esto, ¿no? Y a veces son deseos egoístas. No, debemos de tener contentamiento con lo que tenemos. Porque ya sea que vivamos en riqueza, en pobreza, en salud, en enfermedad, todo siempre va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Amén, amén. Entonces, ahora vamos a la última tentación. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, dice, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Mientras vemos que la primera tentación fue en el aspecto terrenal, la segunda que acabamos de ver era a lo mejor en un aspecto emocional, porque ahí el diablo estaba tentando en la parte emocional también del Señor, porque si él se pone en el pináculo y se tira, puesto que era algo en público, como habíamos visto, conseguiría el aplauso de la gente. Ellos querían un Mesías revolucionario, alguien que viniera como, por ejemplo, un Donald Trump, ¿no? Que vino e impuso leyes y empezó a hacer ese tipo de leyes contra los migrantes y todo eso, y muchos querían en ese entonces, en ese sentido, un Mesías que viniera y que derrocara a Roma y que pusiera las leyes, y de nuevo otra vez en el templo el judaísmo fuese el que gobernara, y veían un judaísmo así, como imponente en manera política. Y ahí, si el Señor mostraba esa ayuda del angelical al tirarse, todos dirían: Él es el Mesías, con poder, con gran fuerza nos va a sacar de Roma. Y ahí recibiría el aplauso y la aceptación. Pero el Señor decidió el rechazo, porque dice que fue rechazado por su pueblo. Juan nos dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Se veía a lo mejor muy ostentoso ese camino, ¿no? El de la fama, el de hacer cosas impresionantes, pero la misión que vino a dar es el de dar su vida, el de morir. Si le hubiese cedido la tentación en ese aspecto, usted y yo no estaríamos aquí. Y también, esto también representa, perdón si me vuelvo a regresar a esa segunda tentación, pero también representa las veces que nosotros somos tentados en nuestro orgullo, en nuestro ego. ¿Cuántas veces a lo mejor alguien es tentado cuando se le da alguna felicitación, ¿no? O a lo mejor ministró bien, o a lo mejor la alabanza salió impresionante, y a lo mejor las felicitaciones, aunque los hermanos quien lo hacen de un buen corazón, pero a veces el diablo ahí tienta al ministro, tienta al líder de alabanza o al músico, para que piense que él lo puede hacer, que no necesita a Dios en cierto modo, que él tiene el talento, cuando realmente nosotros solamente somos siervos. Si realmente nosotros hacemos bien algo, ¿no dice la Escritura: siervo inútil soy? O sea, lo que yo debí de haber hecho, eso hice. Porque el Señor exige lo mejor, por cuanto Él es el Señor. Entonces tenemos que también tener los pies sobre la tierra y no dejar que el diablo nos tiente en esa parte del ego y del orgullo. Y ahora sí, en esta última tentación, ya es una tentación más fuerte, porque ya entra en cuanto al aspecto espiritual, en adoración. Él le dice, le pone todos los reinos. Si hubiese sido alguna visión o literalmente lo llevó, sí había un lugar en donde a lo mejor de manera simbólica, si estaban en ese sitio, ahí por Jericó, se podían ver todos los caminos que daban a las diferentes ciudades del mundo. Entonces, posiblemente ahí lo llevó. En una manera simbólica estaban ahí y pudo ver todos los caminos, todas las rutas comerciales que daban a las diferentes ciudades, como una manera de decirle: yo te doy todos estos reinos, pero si me adoras. Es un aspecto espiritual más delicado. Pero vean que en cierto modo pudiese que él estaba mintiendo, Satanás estaba mintiendo, o posiblemente estaba diciendo una verdad a medias, porque la Biblia dice que el Señor es el Señor de toda la tierra. Él dice que lo que Él quiso desde antes ya lo ha predicho y hará lo que su consejo quiere. O sea, nadie en toda la historia de la humanidad hace realmente su propia voluntad en un sentido de que esté fuera del propósito de Dios, sino incluso hasta el faraón de Egipto le dijo: yo te he puesto porque en ti, yo te endurecí, porque en ti quiero que se manifieste mi gloria. O sea, tú piensas que a lo mejor estás en contra de mí y te sientes soberbio, pero realmente tú eres mi siervo, porque a través de tu antagonismo, a través de tu maldad, yo voy a demostrar que soy el Dios verdadero y que puedo vencer cualquier dios falso, como los dioses egipcios. Entonces vean que todos somos siervos realmente, tanto algunos a lo mejor para la vida eterna como nosotros, y algunos para perdición eterna, pero todos somos instrumentos de Dios.
Entonces, en ese sentido, pues el diablo no... ¿Qué le podía dar al Señor si Él es el Señor de todo?